Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un orgullo para nosotros poder estar realizando este acto que estamos haciendo aquí frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires y en muchas otras ciudades del país, para repudiar una nueva masacre contra el pueblo palestino. Ustedes han visto, como se ha visto en todo el mundo, la barbarie que están causando y la rabia y la bronca que nos invade a nosotros y a millones en todo el mundo frente a este nuevo ataque del Estado sionista contra el pueblo palestino. En el pequeño territorio de Gaza, que es prácticamente un campo de concentración a cielo abierto, viven más de 2 millones de personas hacinadas, a las que les han quitado hasta el derecho al agua, a la electricidad, que se ha transformado en un recurso escaso en ese pequeño territorio del planeta. En Cisjordania, los palestinos tienen que enfrentar los permanentes ataques y provocaciones, tanto de la ultraderecha israelí como de los colonos, con el aval de la policía, del ejército israelí. También en Jerusalén del Este y también en las ciudades israelíes, donde son tratados como ciudadanos de segunda sin ningún derecho, en un verdadero apartheid. El 15 de mayo es un día de resistencia, de lucha del pueblo palestino en los territorios y en todos los países árabes. Se conmemora la Nakba, que es el recuerdo de esa catástrofe que significó la fundación del Estado de Israel sobre la base de la expulsión de las tierras del pueblo palestino. Como dijo el historiador israelí Ilan Pappé, una verdadera limpieza étnica, donde expulsaron a cientos de miles de palestinos de sus territorios. Pero ese mismo día, este sábado, cuando veíamos las bombas que destruían los edificios donde funcionaban AP, Al Jazeera y otras cadenas internacionales de noticias, también se desarrollaban movilizaciones multitudinarias en muchas ciudades del mundo, como se dijo acá, en Londres, en Nueva York, en París, en Sydney y en muchos otros lugares. En Francia, desafiando la prohibición a manifestar y la represión del gobierno de Macron, que acusa de antisemitas a quienes repudian y rechazan la masacre del pueblo palestino y los crímenes del Estado de Israel. Los estados imperialistas que se negaron a recibir a los judíos que huían del nazismo, utilizaron los aberrantes crímenes del Holocausto para impulsar la creación del ejército de Israel, del Estado de Israel. Ese mismo imperialismo es el que ha financiado y apoyado permanentemente este enclave en Medio Oriente al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano. Fíjense, hace pocos días nada más, Estados Unidos aprobó la venta de armas de precisión a Israel por 700 millones de dólares. Son esas mismas armas que hoy están matando a los niños y a los palestinos en Gaza. Fíjense, en nuestro país tenemos que soportar a los medios de comunicación que permanentemente justifican la masacre israelí contra el pueblo palestino. Los dirigentes de Juntos por el Cambio que salieron rápidamente a avalar y apoyar los crímenes
del fascista de Netanyahu, el gobierno del Frente de Todos, que emitió una declaración diciendo que había un uso desmedido de la fuerza. Y claro, que nos hacen acordar a los que decían que durante la dictadura genocida los milicos cometieron algunos excesos. Acá no hay dos demonios. Por eso el Frente de Izquierda dice con todas sus fuerzas: ¡alto a los bombardeos en Gaza! ¡Basta de ataque y de agresión al pueblo palestino! Compañeras, compañeros, estos ataques, esta nueva agresión comenzó con un fallo judicial de la justicia israelí que le daba la razón a colonos judíos y pedía la expulsión de familias palestinas de sus casas. Los judíos tienen derecho a reclamar en el Estado de Israel, pero los palestinos, que son un 20% de la población en la propia Israel y los territorios palestinos, no tienen derecho a reclamar absolutamente nada. Son tratados como parias en su propia tierra. Pero fíjense que esta situación que se está dando se da en el marco de que Netanyahu está tratando de sacar tajada de esta masacre. Un gobierno que estaba a punto de perder el poder y que ahora se quiere aprovechar de esta masacre para lograr el respaldo para un nuevo mandato después de 12 años sobre la base de esta masacre. Fíjense que la autoridad palestina está desprestigiada en Cisjordania por las permanentes concesiones a los ocupantes. Hamas inclusive no contiene a todos los jóvenes de esta nueva generación que está motorizando esta nueva rebelión palestina y que no simpatizan con el control islamista que impone el Hamas. Esa misma juventud, ese pueblo palestino es el que hoy se está levantando. Y la convocatoria a la huelga general para este martes, que se han realizado en las ciudades de Israel y también en los territorios palestinos, tiene que ver con eso, con la posibilidad de una nueva intifada, de un levantamiento generalizado del pueblo palestino, como el que vimos en 1987 o a principios de este siglo. Por eso el Frente de Izquierda simpatiza con esta causa del pueblo palestino y decimos: ¡viva la resistencia del pueblo palestino! ¡Viva la solidaridad internacional con su lucha! Y la pelea por la autodeterminación y por el fin de la opresión del pueblo palestino, por supuesto que es una causa de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo. Si hace décadas ya era utópica la salida que planteaban muchos de dos estados, uno palestino y otro israelí, hoy, ante el colonialismo que continúa, la expulsión de los palestinos de sus tierras, las masacres, se hace cada vez más imposible. Para nosotros, la única salida progresiva es terminar con las bases materiales de toda la opresión que está sufriendo el pueblo palestino. Por eso nuestra salida de fondo es la lucha por una Palestina obrera y socialista en el marco de una federación socialista del Medio Oriente, donde puedan convivir de manera democrática y pacífica árabes y judíos, terminando con la opresión, con la explotación capitalista. ¡Basta de ataques! ¡Abajo la masacre al pueblo palestino!
libertad a los presos políticos de Palestina, ¡viva la resistencia del pueblo!